Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, nueva traducción viviente. Hechos capítulo 18. Versículo 1. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Nota: Corinto era el centro político y comercial de Grecia, cuya importancia en esta época superaba la de Atenas. La fama de su gran maldad e inmoralidad había llegado a lugares distantes. Un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, fue construido sobre una gran colina detrás de la ciudad. En esta religión popular, la gente rendía culto a la diosa dando dinero al templo y participando en actos sexuales, rituales con prostitutos y prostitutas del templo. Para el ministerio de Pablo, Corinto representaba un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Tiempo después escribiría una serie de cartas a los creyentes de allí, en las cuales trataba en parte con los problemas de inmoralidad en la iglesia. Versículos 2 y 3. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Nota: se esperaba que todo muchacho judío aprendiera un oficio para ganarse la vida. Pablo y Aquila se habían preparado en la fabricación de carpas, cortando y cosiendo tejidos de pelo de cabra. Es posible que vendieron sus carpas al ejército romano para el albergue de los soldados. Como fabricante de carpas, Pablo podía ir a cualquier lugar donde Dios lo mandara y llevar consigo su fuente de ingresos. La palabra en griego que se traduce, fabricantes de carpas, también puede referirse a los curtidores. Versículos del 4 al 6. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Nota: en otras palabras, Pablo les dijo a los judíos que había hecho por ellos todo lo que podía hacer. Debido a que se rehusaban a creer que Jesús era el Mesías, Pablo iría a los gentiles, quienes serían más receptivos. Versículos del 7 al 10. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Pues yo estoy contigo, y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Nota: a través de una visión, Cristo le comunicó a Pablo que tenía muchos seguidores en Corinto. A veces podemos sentirnos solos o aislados, en especial cuando vemos tanta maldad a nuestro alrededor o cuando nos persiguen debido a nuestra fe. Sin embargo, muchas veces hay otros en nuestro vecindario o en la comunidad que también siguen a Cristo. Pídale a Dios que lo guíe a ellos. Versículo 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Nota: durante el año y medio que Pablo permaneció en Corinto, estableció una iglesia allí y les escribió 2 cartas a los creyentes en Tesalónica. A pesar de que había estado poco tiempo en Tesalónica, elogió a los creyentes por sus obras de amor, su fidelidad y su constancia motivadas por la esperanza. Al mismo tiempo, los exhortó a alejarse de la inmoralidad y los instruyó en temas como la salvación, el sufrimiento y la segunda venida de Jesucristo. Les dijo que debían continuar trabajando arduamente mientras esperaban el regreso de Cristo. Versículos 12 y 13.
Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Nota: Galión, un senador romano, fue gobernador de la provincia de Acaya, Grecia moderna, del 51 al 52 después de Cristo, y era hermano del filósofo Séneca. A Pablo lo acusaron de promover una religión no autorizada por la ley romana, lo cual era, prácticamente, acusarlo de traición. Pablo no fomentaba la obediencia a otro rey humano que no fuera el César ni hablaba en contra del imperio romano, sino que estaba proclamando el reino eterno de Cristo. Versículos del 14 al 16. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres, y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Nota: esta era una decisión judicial importante para la difusión de la buena noticia en el Imperio Romano. El judaísmo era una religión reconocida bajo la ley romana, por lo tanto, mientras los cristianos fueran considerados parte del judaísmo, el tribunal no escucharía acusaciones en contra de ellos. Si hubieran afirmado ser una nueva religión, el gobierno fácilmente la hubiera declarado ilegal. En otras palabras, Galión estaba diciendo: no comprendo la terminología que usan ni sus detalles teológicos. Arreglen este asunto entre ustedes y no me molesten. Versículos 17 y 18. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Nota: Crispo había sido el líder de la sinagoga, pero él y su familia se convirtieron y se unieron a los cristianos. Entonces, Sóstenes fue elegido para ocupar ese puesto. Es posible que quienes golpearon a Sóstenes eran griegos que desahogaron en él sus sentimientos en contra de los judíos debido al disturbio, o quizás eran judíos enojados porque habían perdido el caso en contra de Pablo y habían dejado a la sinagoga en una situación mucho peor. Primera de Corintios 1:1 menciona a alguien llamado Sóstenes. Muchos piensan que se refiere a la misma persona. Con el paso del tiempo, se convirtió y llegó a ser compañero de Pablo. Este voto de Pablo probablemente era un voto nazareo, de naturaleza temporal, que finalizaba al raparse la cabeza y ofrecer el cabello como un sacrificio. Número 6:18. Versículos del 19 al 22. Primero se detuvieron en el puerto de Efeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Efeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Efeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Nota: este versículo pone fin al segundo viaje misionero de Pablo y da inicio al tercero, el cual se extendió del 53 al 57 después de Cristo. Dejando atrás a la iglesia de Antioquía, su base de operaciones, Pablo se dirigió hacia Efeso, pero de pasada volvió a visitar a las iglesias en Galacia y Frigia. Durante este viaje dedicó la mayor parte de su tiempo a Efeso, donde permaneció de 2 a 3 años. Antes de volver a Jerusalén, también visitó a los creyentes en Macedonia y Grecia. Versículos del 23 al 26. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto,
Un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Nota: Apolo solamente había oído la enseñanza de Juan el Bautista acerca de Jesús, ver Lucas 3, versículos 1 al 18, de modo que su mensaje estaba incompleto. Juan enfatizaba el arrepentimiento de los pecados, pero el mensaje completo es arrepentirse de los pecados y creer en Cristo. Apolos no sabía acerca de la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, ni de la venida del Espíritu Santo. Priscila y Aquila le explicaron el camino de la salvación. Versículos 27 y 28. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Nota: Apolos era oriundo de Alejandría, en Egipto, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Allí había una gran universidad y una floreciente población judía. Apolos era un erudito y un orador elocuente que brillaba en los debates. Después de que conoció acerca de Cristo de una manera más completa, Dios utilizó sus habilidades para fortalecer y animar a la iglesia. La razón, en buenas manos y en la situación apropiada, es una herramienta poderosa. Apolos usó hábilmente la razón para convencer a muchos griegos sobre la verdad de la buena noticia. Sin embargo, a veces las habilidades de las personas producen división debido a los celos, el orgullo o la inmadurez. Las habilidades de Apolos causaron con el tiempo que algunos de los creyentes corintios quedaran encantados con él y le prestaran más atención a él que a su mensaje. No hay evidencia que sugiera que Apolos haya fomentado dicha conducta, y Pablo nunca lo culpó por este acontecimiento. Aún así, Pablo finalmente tuvo que confrontar a los corintios por las divisiones entre ellos, ver 1 Corintios 1, versículos 12 al 13. Alégrese por los dones y las habilidades que Dios le ha dado, pero siempre recuerde que son para honrar al Señor. Él es la razón por la cual tiene los dones. Su gloria es lo que importa. Utilice el don, pero aún más importante, alabe al dador de los dones y glorifíquelo por medio de ellos. El trabajo de un pastor o misionero no siempre es laborioso, negativo o doloroso. Fíjese que el capítulo 18 tiene un tono triunfante, anuncia victorias en ciudades clave y describe la adición a la iglesia de líderes nuevos y apasionados como Priscila, Aquila y Apolos. Alégrese por las victorias que Cristo proporciona y no permita que las dificultades generen una forma negativa de pensar. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.